Hola, este es el complemento de la clase 11 del miércoles 28 de febrero y tanto para el grupo 409 como para el grupo 483. El subtema ya lo tenemos anotado y nada más vamos a hacer algunas observaciones en donde ustedes van a hacer también sus comentarios sobre el artículo, sobre algunos de los artículos de este texto constitucional. Vamos a ver el texto. Y sobre lo que dice la introducción, la lucha entre grupos centralistas y grupos federalistas, todo lo que habíamos dicho del plan de Cuernavaca y toda la situación que se da entre presidentes y vicepresidentes, que ya lo hemos visto. Simplemente decir que esta constitución o este texto constitucional suspende la vigencia de la constitución de 1824. La Constitución de 1824 federalista y estas bases constitucionales centralistas. Y fueron origen a las 7 leyes constitucionales que se promulgarían un año después. Establecieron una forma de gobierno centralista, pero esta también ya es centralista. Estas bases constitucionales, entonces, vamos a ver algunas cosas. El artículo tercero y el cuarto los vamos a ver juntos, ¿no? Podemos decir que que la, que la pugna no es en cuanto a la forma de gobierno. Lo único que cambiaría son la cuestión del presidencialismo y del federalismo, que son principios o modelos copiados de la Constitución de los Estados Unidos de América. Podemos decir, y esta es una primera nota sobre estos dos artículos, que los centralistas son tan liberales como los federalistas. Es decir, unos y otros toman una forma de gobierno basada en el liberalismo, es decir, una forma republicana y no monárquica, representativa popular, que nos da una idea de la democracia, aunque sea una democracia de élites que puede parecer un nombre contradictorio o incongruente, y también el principio de la división de los tres poderes. Entonces, república, representativa popular y división de poderes son los principios, pues básicamente, del liberalismo. En esto no hay discusión, simplemente vamos a poner en nuestro apunte complementario sobre los artículos tercero y cuarto juntos. Bueno, también toma el presidencialismo. Yo dije que no, que quitaba el presidencialismo y no. Nada más el federalismo. Esa es la cuestión. Entonces, podemos decir, o ustedes como le quieran poner, que la discusión no es por los principios básicos del liberalismo, ¿no? Yo simplemente voy a poner que los centralistas son tanto o más adictos al liberalismo que los federalistas, es decir, unos y otros son liberales, a fin de cuentas.
Esta nada más nos habla sobre la forma de gobierno, no nos habla tanto sobre las cuestiones de derechos o incluso también de obligaciones sobre el hombre, los ciudadanos, los mexicanos. Simplemente la forma de gobierno y es exactamente una constitución. Una constitución es la forma de gobierno, los cargos y sus funciones, pero estas bases constitucionales simplemente quisieron romper, como dice, rompen con el federalismo. Todavía no es como un producto acabado. Llevaría un año más con el siguiente texto constitucional. Simplemente romper con este federalismo por tantas situaciones que se empiezan a dar ya aquí con Texas, con Yucatán, como hemos dicho. Entonces, no es necesario que lo escriban su comentario exactamente como lo estoy yo poniendo aquí, sino en base a lo que les he dicho, ustedes hagan su propio comentario o análisis. De unos 5 renglones puede hacer sobre estos dos artículos, tercero y artículo cuarto. Volvemos al texto, el artículo quinto. No, lo que ya habíamos comentado, o me parece que en el grupo 483 no lo habíamos comentado, ¿no? El ejercicio del poder legislativo es igual que en la Constitución de 1824, bicameral, es decir, dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y aquí pongo doble subrayado sobre senadores porque es una situación extraña, ¿no? Que siendo centralista o no reconociendo el federalismo, haya una Cámara de Senadores. Cuando la Cámara de Senadores, según el modelo de los Estados Unidos de América, es representativa de los estados. Estados libres, soberanos o estados federados, como se le quiera llamar, pero son estados. Entonces, si ya no hay estados, ya no hay unión de estados, entonces, ¿por qué se mantiene una Cámara de Senadores? Extraño, pero tiene otro nombre, como vamos a ver más adelante. Esto ya lo habíamos comentado en clase, en el 409, ¿no? La cuestión de que aquí el poder legislativo es de elección popular y periódica, pero no crean que es como una elección, una votación como las actuales. Entonces vamos a poner, ¿no? Ahorita quería poner todo junto, pero nos vamos por partes, ¿no? La cuestión de que siendo centralista, siendo una forma de gobierno, lo voy a poner así, fundamentado en el centralismo, ¿no? Y sin embargo, hay una Cámara de Senadores. Forma. También habrá que ver, ¿no? En el momento en que se lleva a cabo este Congreso Constituyente, ¿no? ¿Qué lleva a los legisladores, a los constituyentes, a mantener la Cámara de Senadores? Porque obviamente este Congreso Constituyente lleva a cabo debates, es una asamblea en donde se dan diferentes oradores, diferentes posturas, hasta aprobar un artículo, siempre por mayoría. La mayoría de los constituyentes, o sea, de las personas que están en este Congreso. ¿Qué los llevó? Necesitamos un texto que nos diga, ¿no? Cómo fueron, digamos, los debates o cuáles fueron los argumentos que se utilizaron. Pero ustedes lo ponen, ¿no? Esta cuestión no necesariamente la pongan nada más como lo estoy poniendo aquí, sino lo que ustedes, como ustedes lo comentan, lo analicen
unos 3 renglones. Luego vamos a pasar al artículo 6, ¿no? El ejercicio del Poder Ejecutivo. Vean ustedes, ¿no? La cuestión de que es una elección popular indirecta, lo cual pues es un poquito contradictorio, ¿no? Si es popular y es indirecta, no puede ser, ¿no? Se supone que la democracia directa es popular y la democracia indirecta es como excluyente. Habrá que ver, ¿no? Necesitamos también información, documentos, textos para ver cómo era el proceso electoral, que no tiene nada que ver con lo que ahora es un proceso electoral. No crean que había campañas y había propaganda, ¿no? Y había estrategias electorales, pero necesitamos mayor información, lo dejamos como un pendiente por investigar. También podemos decir de este artículo 6 que ya no existe el vicepresidente, que como decía en la introducción, ¿no? Los choques que hubo entre el presidente López de Santa Anna y el vicepresidente, ¿no? El vicepresidente Valentín Gómez Farías. Este artículo 6, entonces vamos a poner como nota, ¿no? La contradicción de elección popular directa. Y quiero ponerlo en cursiva, pero antes de este punto, ¿no? Poner, ¿no? Supresión del cargo de vicepresidente. Por toda la experiencia que había habido, esto fue en 1835, pero entre 1832 y 1833, y todavía no sé hasta qué año, me parece, como decía que hasta 1835, esta gran, podríamos decir, si no pugna, ¿no? Sí, es conflictiva, podemos decir, entre lo que hubo entre el presidente López de Santana y el vicepresidente Gómez Farías, que dice, pues lleva a decir, no, que vamos a quitar ya al vicepresidente. La experiencia mala que tenían los centralistas contra Valentín Gómez Farías, porque obviamente Valentín Gómez Farías era federalista. Era federalista y todo lo que había promulgado en las reformas liberales de 1833. Que esto de reformas liberales, eh, vamos a ponerle una nota, ¿no? Una nota sobre la cuestión de las reformas liberales, porque este nada más es como el punto central de toda una situación de disfuncionalidad, es decir, de mal funcionamiento en el poder ejecutivo. Vamos a poner reformas liberales, que yo dudo que en aquellos tiempos se le haya llamado reformas liberales, pero es un dato importante que incluso lo podríamos haber puesto, ¿no? Como parte de nuestros textos constitucionales, porque eh, era hacerle reformas a la Constitución de 1824, pero no para contradecirla, para cambiarla, sino para seguir en la misma línea, en la misma tendencia de la Constitución de 1824, pero hacerla más como más extremista, más radical. Entonces estas reformas podrían constituir también una nueva constitución, pero eran reformas adicionadas o ampliadas a la Constitución de 1824. Pero este nada más es el punto que lleva a ser el centro de un conflicto, no solamente ideológico, no solamente de cuestión
de aplicación en la realidad porque era afectar la propiedad de la Iglesia y como ciertos principios de laicismo, ¿no? Por ejemplo, estas reformas decían, ¿no? Que en las escuelas de medicina, ¿no? Ya se trabajara sobre cuerpos humanos, sobre cadáveres. Y entonces, porque el estudiante de medicina necesitaba conocer el cuerpo, pues, la cuestión, y entonces no se permitía, ¿no? La iglesia no permitía, ¿no? Que se trabajara en la medicina sobre cuerpos humanos, cadáveres, vamos a llamarle así. También las reformas liberales me parece que suprimieron la Universidad Nacional de México. Porque la Universidad Nacional de México, pues era un bastión de la iglesia, era una universidad pontificia, manejada en su estructura y en sus contenidos, o sea, programas de estudio, ¿no? Del tomismo, de Tomás. Lo explicaremos más ampliamente en clase presencial, esto de la escolástica, y que tiene que ver con el tomismo por Tomás, o sea, Santo Tomás de Aquino, toda su cuestión de una visión cristiana de la academia. Y así era la universidad, que aunque ya no se llamara pontificia, Universidad de México, ¿no? Pero era una escuela confesional, o sea, con doctrinas cristianas. Bueno, toda una historia de la Universidad Nacional de México. Entonces, este es el punto, ¿no? Y ya cansados, ¿no? Un gran sector, ¿no? Dice, vamos a acabar ya con esto, centralismo. Ahora, le pongo todo reformas liberales porque en este tiempo todavía no había, supongo yo, entre ellos, en 1833, 1835, no había un movimiento, un partido, ¿no? Una ideología que se identificara como liberal. Que habrá que ver en qué momento se le llamó liberalismo, al liberalismo, no en México, sino en el mundo. Esto en cuanto al artículo 6, y luego pasamos al artículo 8. Bueno, el artículo 7 pues no hay mucho que comentar. El artículo 8, ¿no? Pues el territorio ya no son estados, ahora son departamentos. Sí habrá gobernadores de los departamentos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el estado de Texas ahora ya es departamento de Texas. Aunque por estos años ya colonos extranjeros iban a declarar su independencia. Y aquí dice, ¿no? Gobernadores y las juntas departamentales serán elegidas popularmente. ¿Qué tenemos que decir? ¿No? Es como en el punto anterior que nos decía elección popular. Pero ¿qué se entiende por elección popular? ¿Qué se entiende por elección popular en 1800, en estos años? Entonces esta cuestión de los departamentos, ¿no? Como base del centralismo. Y ya son todos de los artículos, es muy poco. Entonces ya no estados, artículo 8, ¿no? Yo nomás le pongo así, de estados a departamentos. Entonces ya no existen los estados, ya no existen los Estados Unidos mexicanos, ahora son departamentos. Aberraciones, pues hay muchas. Queremos decir que toda esta acumulación de constituciones ha dado como resultado aberraciones. Lo que decía que es extraño, ¿no? Que haya una Cámara de Senadores. Y hay una acumulación de aberraciones hasta llegar a nuestras constituciones actuales, o nuestra constitución actual. Realmente aberraciones que en el lenguaje jurídico es como la incongruencia, ¿no? La incompatibilidad entre dos conceptos, dos figuras, que chocan una con otra. No pueden estar las dos, pero están.
en la letra de la Constitución. Por eso, en México, por haber tomado estos modelos extranjeros de constitución, se dio pauta para que se fuera creando una constitución no escrita. Que de eso hablaremos, ¿no? Entre estas aberraciones, pues está esta, ¿no? La de los senadores, la cuestión de decir de los centralistas y federalistas, ¿no? Porque también unos y otros son masones. Los centralistas son de la logia masónica llamada escocesa. Y los federalistas son de la logia masónica yorquina. Que la logia masónica yorquina la vino a fundar, o vino a fundar varias logias, vino a establecer varias logias, este señor Poinsett, que creo que para estos años de 1835 él ya no estaba, pero había dejado, él había sembrado, ¿no? Todo esto, ¿no? Los masones todos son federales, todos son liberales, ¿no? Y siempre actuaron como liberales. Toda esta lucha entre centralistas y federalistas es una lucha realmente entre masones escoceses contra masones yorquinos. Es algo que se tiene que entender, que se tiene que explicar en primera plana, en titulares, ¿no? No dejar algo no, sin explicar. Y esto de la letra y la realidad, ¿no? La letra es la Constitución, o sea, valga la redundancia, ¿no? Es la letra, la Constitución escrita, lo que está diciendo, pero todavía fue mucho más terrible la realidad. Es decir, el funcionamiento del gobierno en la práctica. Aquí nos dice, ya había un presidente interino, que era Miguel Barragán, 1835, ya había pasado Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Anastasio Bustamante, López de Santana y este Barragán, 5 presidentes en 11 años. Y la realidad es realmente terrible. Vamos a ver en una próxima clase la cuestión de la inestabilidad y el desorden que aparece desde el primer periodo presidencial, desde el gobierno mismo de Guadalupe Victoria. Esto es lo que estamos diciendo, el desastre político, ¿no? Que no tenemos que ocultarlo, ¿no? Decirlo, lo que pasó en México. Un desastre, un caos. Entonces a esto le vamos a llamar la primera deformación, junto con la ruina económica. Entonces al grupo 409 ya le había dicho yo lo del cuadro, y al grupo 483 me parece que no, pero el periodo quiere decir del 4 de octubre de 1824 al 23 de octubre, bueno, hay que verificar, creo que sí es 23 de octubre de 1835, el país se llamó Estados Unidos Mexicanos. También tenemos que poner que se llamó América Mexicana con Morelos y se llamó Imperio Mexicano. Entonces nos faltaría poner aquí arriba dos renglones. Y el marco constitucional es la Constitución Federal de 1824, o Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Duró 11 años este nombre. Luego, a partir del 23 de octubre, se va a llamar el país República Mexicana,
Y ya le ponemos lo de, ¿no?, bases constitucionales expedidas por el Congreso Constituyente. Aquí nada más decir que arriba hay dos renglones todavía, arriba de esto. Entonces, dos más que vamos a completar. Yo digo que este cuadro lo vayan haciendo en sushi. Cuando terminemos de ver las constituciones del siglo XIX, ya lo van a hacer en limpio. Bueno, esto es lo que tienen que hacer. Gracias. Chao.